Vamos a recibir a la química Susana Stenz de la Garza, directora de Medio Ambiente de Torreón. Con ella vamos a hablar del monitoreo de la radiación solar que se ha presentado este monitoreo, niveles de preocupación. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Susana, es un gusto recibirte. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Preocupados y por supuesto atentos a lo que está sucediendo en torno a la temperatura, pero en torno también a la radiación ultravioleta, y que afortunadamente tenemos esta posibilidad que la Universidad Iberoamericana esté haciendo estas mediciones y que entonces nos informen de los riesgos que existen, de por ejemplo trabajar bajo la inclemencia de los rayos solares cuando las radiaciones son tan altas como se han venido presentando en los últimos días. Gracias por acompañarnos. Te saludamos Arturo Manuel, una servidora Marcela Pámanes. Muy buenos días, muchísimas gracias por recibirme y por abrir este espacio. Y pues sí, la preocupación es muy grande, y no solamente porque tenemos una alta incidencia de radiación ultravioleta, sino porque ahora resulta más evidente con este calor que tenemos y nos resulta, prácticamente insoportable estar caminando bajo este sol. Pero lo interesante, lo importante aquí es que también es un tema, pues, es de salud pública, pero también tiene que ver con la salud del planeta. Esto está relacionado directamente. La radiación ultravioleta se mide en nanómetros y puede ser radiación ultravioleta A, B o C. En realidad la B o la C casi no la percibimos, es la capa de ozono la que la filtra, pero la radiación ultravioleta es la que nos hace daño y es la que puede provocar lo que ya es como un poquito más conocido, que es el cáncer de piel, y eventualmente producir melanoma. Sin embargo, hay otro daño también que no es como tan ampliamente conocido, y esto se relaciona con la aparición temprana de cataratas, porque hay daño en el ojo en los ojos de las personas que están expuestas a esta radiación ultravioleta. Claro, por supuesto. Y Susana, irremediablemente tocamos el tema del patrimonio verde del municipio y la necesidad de forestar o reforestar, de plantar más árboles para que podamos generar un microclima que haga un poquito más agradable estos tiempos de calor. Ciertamente que se acentúa esta necesidad con temperaturas tan extremas, ¿no? Así es, y bueno, hay se le da ahora un término como técnico un poquito más elaborado, que se llama soluciones basadas en la naturaleza, pero nosotros lo conocemos desde hace muchos años, y que se trata de plantar y de cuidar los árboles que tenemos, por muchos motivos. O sea, lo hemos hablado también en estos espacios, porque nos ayudan a mejorar la calidad del aire, porque nos dan la sombra que necesitamos, porque bajan la temperatura. Entonces ahora es verdaderamente una enorme diferencia estar en el cemento o en el asfalto, o estar en una superficie natural que permite la infiltración y que permite el crecimiento de plantas y de árboles. Y pues como Dirección General de Medio Ambiente en eso estamos. Es de llamar la atención también que, aunque siempre tenemos contacto con empresas, este año especialmente se han acercado muchas empresas que tienen entre sus proyectos como empresas socialmente responsables o sencillamente como una responsabilidad el participar en proyectos de cuidado y de plantación. Y ahí se abre pues el gran reto de que, siempre lo digo yo, lo relativamente sencillo es conseguir el árbol y plantarlo. Lo complicado es su mantenimiento, ahí donde entran pues los grandes retos para nuestra ciudad y para la ciudadana. ¿Cuántos árboles se han plantado en el último año aquí en el municipio? Llevamos más de 1,500 árboles, los tenemos todos ubicados, los hemos estado mapeando. En la medida de lo posible le estamos dando seguimiento, y lo que nosotros hacemos también es promocionar también que se cuiden, que no nos pidan árboles o no donar árboles, igual en la medida de lo posible, para sitios que no sabemos dónde los van a plantar. Si lo que quieren es una plantita, pues generalmente una planta de ornato se las podemos proporcionar y la van a cuidar bien. Pero los árboles, Marcela, los árboles es como una mascota que hay que cuidar, hay que seleccionar el árbol, dónde lo vas a plantar, cómo lo vas a cuidar,
darle formación, no darle esas podas espantosas que los dejan hasta sin la última hoja. Entonces es un tema de sentido común, pero al mismo tiempo es un tema técnico para protegernos de esta radiación ultravioleta. Oye, algo así como 4 árboles por día. Lo que hemos estado plantando, Ajá. pues más o menos yo creo que sí, porque tenemos... ¿Pero eso es poco o es mucho? ¿O está bien? Pues depende, ¿se cuidan o no se cuidan? Esa es la pregunta. ¿Son suficientes si seguimos plantando así? Pero si estos árboles se permite que lleguen a su tamaño en el que nos dan la mayor cantidad de servicios ambientales y luego no tenemos la necesidad de andarlos quitando. ¿Y cómo eligen los lugares donde los ponen precisamente para que ese cuidado pueda estar garantizado? Pues justamente tenemos la guía de árboles urbanos en donde determinamos y sugerimos todo el tiempo cuál es el mejor sitio para cuál especie, de tal manera que si se tiene una banqueta muy angosta, pues ese no es un sitio para poner un pingüico, para poner un ficus. Entonces ahí se tiene que poner un arbusto o un San Pedro, que es un tacoma, y esos puede que no te dañen tanto la estructura de tu casa. Pero los árboles grandes, eso sí, los que vemos en los camellones, los que vemos, por ejemplo, en las plazas, ahí sí puedes extenderte plantando árboles de copa muy grande. Si son árboles nativos, justo acabamos de recibir más de 300 árboles en el vivero municipal, ébano, tejano, huizache, mezquite de muy buen tamaño, y los estaremos plantando y estaremos pues con la responsabilidad de cuidarlos, ¿no? Susana, buenos días, con el gusto de saludarte. Buen día, Manuel. ¿Cuántos permisos, por otra parte, se otorgan por parte de la Dirección de Medio Ambiente para podas o talas de árboles? Porque luego cuando la gente hace notar que algunos árboles tienen las ramas ya pegando, por ejemplo, en los cables y que se necesita hacer todo el trámite del permiso también de poda o de retiro del mismo, ¿con qué tanta frecuencia se dan esos casos? Es todo un tema porque prácticamente a diario recibimos solicitudes y si por mí fuera no aportábamos ninguno, pero bueno, el reglamento también establece ciertas condicionantes en las que se tiene que dar esta autorización, este permiso, y se condiciona de tal manera que tendrán que poner los residuos vegetales en un sitio que está autorizado, pero que también tiene que haber compensación, es decir, los ciudadanos tienen que aportar 10, 20, 15 árboles, según el caso también, y estos árboles nos los dan en la forma de un vale del vivero que las personas escojan para que no haya también cosas ahí raras. Y estos son los árboles que luego también estamos plantando en otros sitios, que los donamos, o que en las escuelas luego nos los piden. Okay. En fin, tratamos de que esto tenga pues cierta congruencia. Es muy difícil trasplantar un árbol porque pues hay que ver ciertas condiciones para que pueda ser exitoso ese trasplante. ¿Cómo es el procedimiento y de qué depende que el árbol pueda seguir viviendo en otro sitio, Susana? Sí es complicado. Hay árboles que no soportan el trasplante. Por ejemplo, los árboles que son como mezquites o que se encuentran en un estado, digamos, silvestre, se tienen que banquear con mucha anticipación, es decir, se tiene que hacer como un círculo que perfore, que corta las raíces alrededor y posteriormente se tiene que sacar. Pero mira, me voy a un ejemplo que es como más cercano a nosotros. Ahora con la obra aquí de Cuatro Caminos, pues hubo la necesidad por el proyecto de sacar algunas palmas y algunos encinos grandes. Entonces lo que hicimos fue dar estas recomendaciones a los contratistas que traían la obra, que les establece las condicionantes en las que se debe hacer ese trasplante, y pues bueno, entonces lo que hicieron fue traer equipo grande, pesado, profesional, con el que se trasplantan, por ejemplo, los nogales, que es como un gran cucharón que una vez que se prepara el árbol, lo abraza, lo saca y lo lleva al sitio que ya debe estar preparado. Es un estrés terrible, imagínate, es un estrés terrible para el árbol porque le tienes que quitar un montón de ramas para que entre como en estado de protección, le tienes que quitar también raíces. Entonces, en realidad es una maltratada muy severa la que se les pone o se les da a los árboles. Pero bueno, los que se han hecho con este procedimiento
hasta donde yo sé que han estado sobreviviendo, tendríamos que hacer otra evaluación próximamente. Okay. Otro de los puntos, por ejemplo, que parece que no es importante, es que les pedimos a ver el lado del árbol que está volteando hacia el norte o hacia el oriente, de ese mismo lado se tiene que dejar. Es parte de las recomendaciones que les hacemos para que el trasplante pues pueda resultar exitoso, y entonces el árbol queda así como si estuviera muerto, queda medio pelón, pobrecitos, pero eventualmente sí vuelven a surgir. Menos mal, muy bien. Oye, Susana, ¿tú emites alguna recomendación al resto de las direcciones de tal suerte que las personas que, por ejemplo, andan en la calle a estas horas pico donde la radiación ultravioleta es tan alta, pues tengan algún tipo de protección o modificación de su horario para protegerles? Yo creo que sí sería lo ideal, que se hiciera así. En primer lugar, que siempre se hidraten, tener la responsabilidad de que siempre tengan agua. Las personas que están trabajando, que nos dan este servicio de estar siempre en la calle, ya sea en parques y jardines, en obra pública, encima. Entonces, en primer lugar, que se hidraten. En segundo lugar, que siempre tengan protección en la cabeza, sombrero de ala ancha, lentes oscuros y el uso del protector solar. Bueno, pues pues a cuidarse, ¿no? A cuidarse, a protegerse del sol y estar conscientes también que esto es parte de lo que nosotros hacemos como especie. Entonces luego se nos rebota. Muy bien. La verdad. Pues te agradecemos, Susana, que hayas estado con nosotros en este espacio de Contextos hablando del tema que nos ha ocupado toda esta semana, que es la temperatura que hemos estado teniendo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, saludos cordiales, buen fin de semana. Gracias. Hasta luego, Susana, Gracias. igualmente. Susana Stenz de la Garza. Es que de verdad es impresionante. Además, digo, ojalá que tuviéramos una estadística certera de cuántos casos de cáncer de piel se han suscitado en los últimos tiempos. Para hacer una correlación directa entre la radiación ultravioleta y la presencia de este tipo de cáncer, que puede ser un melanoma, puede ser cualquier otro. Sí, y otro tema también que, no sé, al menos desde mi limitado conocimiento empírico, habíamos visto días extraordinarios de arriba de 40 grados en la laguna en los últimos años, pero tantos días como se pronostican, 15 días arriba de 40 grados, o sea, es decir, ya una mini temporada completa con este tipo de temperaturas, pues sí parece algo atípico, ¿no? O sea, no es algo habitual, ¿no? O sea, se registraba de pronto un día, ¿no? Y luego pasaba el tiempo y otro día o 2 días, pero estamos hablando de 2 semanas continuas de arriba de 42 grados. Bueno, ¿y lo del cambio climático qué? Exacto, ¿no? Exactamente. Eso es lo que refiero. Bueno, lo que está pasando ahora en Canadá tiene mucho que ver con que se registró un mayo extraordinariamente caliente en Canadá que resecó los bosques y permitió que una tormenta eléctrica con muchos rayos provocara los incendios que hoy están consumiendo hectáreas y hectáreas de bosques, ¿no? Entonces, digo, ojo con eso también, ¿no? Sí, el Servicio Meteorológico Nacional la semana pasada, que informaba de esta ola de calor y sus repercusiones y el pronóstico para las diferentes entidades y regiones, pues señalaba que posteriormente a la ola de calor había pronóstico alto de lluvias. A ver en qué dimensión vienen y a ver si no son de esas, como la de 2018, que generaron estragos e inundaciones tremendas. Que ese es otro elemento del cambio climático, ¿no? Que son eventos tal vez, no llueve tanto, aislados, pero cuando llueve con una fuerza que te genera todos esos problemas, Lo ¿no? que pudo haber llovido en meses, llueve a veces en un día o dos. Ojalá no ocurra. Podemos caer Pero también que llueva. No, claro. Es que sí, es que normalito, que llueva normalito. como ese sábado de hace 3 sábados que llovió continuamente durante muchas horas, pero una lluvia tenue que generó muy pocos estragos. Sí, que corriera el agua. Y hay gente que dice, y seguramente dirá, porque así ha pasado, que ya no, calor en la laguna siempre ha hecho. Sí, nadie lo quita, o sea, es cierto. Sí, somos un semidesierto. Siempre ha hecho calor aquí. Ese no es el tema. O sea, el tema es que hoy las temperaturas son cada vez más altas.
La temperatura máxima cada vez se mueve medio grado, 1 grado más hacia arriba. Ese es el tema. No que siempre ha hecho calor. O sea, claro, siempre ha hecho calor, pero hace calor a los 35 grados. ¿Sí? Hace calor a los 37. Claro, hace calor a los 42. Pero de 35 a 42 hay una gran diferencia, ¿no? O sea, en muchos sentidos, ¿no? Y eso es como para aguzar ahí los sentidos y decir, oye, algo está pasando, ¿no? Tenemos que poner cartas en el asunto, ¿no? Y por cierto, me extraña mucho la postura de la Comisión Nacional del Agua intuyo en ello una cierta cerrazón. Exclusivamente Comunicación Social de Conagua será quien emita la información relacionada con el clima y con algunos otros temas, cuando la verdad es que el contacto directo que habíamos estado teniendo con el predictor del tiempo, con José Abad Calderón, era sumamente útil y por supuesto nos resolvía muchas dudas. Esperamos que esto no sea una política de poca transparencia o de cerrazón y que las necesidades informativas que nosotros tengamos en relación, los medios de comunicación en general tengamos en relación a las actividades de Conagua, ya sea para el programa Agua Saludable, ya sea para el pronóstico del tiempo, ya sea para el embalse de las presas, pues fluya con la rapidez y con la suficiencia que se necesita. Sí, exacto, porque hace algunas semanas cuando habían hackeado los sistemas operativos de Conagua y que entonces durante muchos días no se pudo emitir ni siquiera la información meteorológica, es un asunto grave. O sea, que una dependencia federal haya sido vulnerada en sus sistemas operativos y que no haya habido tampoco una postura, una comunicación firme con respecto a qué pasó y por qué y qué se iba a hacer para evitar que siguiera ocurriendo, no la hubo, y eso es grave. Eso es falta de transparencia, porque no es un asunto menor. Insisto, que una dependencia federal haya sido vulnerada así y prácticamente se manejó como si fuera una cosa anecdótica, sí, la verdad es que no dio buenas señales. Nada más un dato, en el año 2022 se alcanzó el máximo histórico de 39 días con temperaturas máximas de 40. 39 días. 39 días. Sí. O sea, no sabía el año pasado. El año pasado. Sí. Wow. Bueno, son las 9:11. Vamos a la pausa y regresamos. Contextos.